Hoy vamos a hablar de liderazgo, de estilos. Vamos a responder una pregunta clave. ¿Cuál es el mejor estilo de liderazgo? Cada vez que me hacen esa pregunta, que es una pregunta compleja, mi respuesta es: el mejor líder es aquel que es capaz de adaptarse a lo que su gente, a lo que el contexto y los resultados que necesita dar requieren en ese momento. El mejor líder es el que es capaz de convertirse en esa persona que su equipo en ese momento está necesitando. Suena fácil, no lo es tanto, pero hay ejes a través de los cuales te puedes mover, que puedes considerar para adaptarte y lograr ser ese líder que tu equipo requiere. Te voy a platicar cómo. Al final del video te voy a dar tips de cómo integrarlo en tu realidad a partir del día de hoy, a partir de este momento lo puedes aplicar. Soy Manuel Borbolla, soy el director del Centro de Investigación en Neurociencias Aplicadas. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame, vamos. En un video anterior te hablaba de 5 ejes fundamentales que como líder tenías que tomar en cuenta. Buscábamos evitar los extremos, porque cada uno de esos extremos representaba un estilo de liderazgo que no te iba a permitir conectar con tu equipo y que te iba a impedir dar resultados. Si no viste el video, te lo dejo en la descripción. Pero hoy vamos a hablar de lo que pasa en el medio. ¿A qué me refiero con un líder flexible? Aquel que en ese espacio, en cada uno de esos ejes, es capaz de adaptarse, de mover su estilo de liderazgo para ser el líder que esa persona en ese contexto y en esa situación está necesitando para poder dar el resultado que estamos esperando. ¿Quieres saber de qué trata? Venga, acompáñame. En cada uno de estos ejes yo puedo tener una mayor o menor expresión de lo que ese eje representa. Y esa expresión de ese eje particular va a ir determinando, va a ir guiando mi estilo particular de liderazgo, en el que puedo tener cierta flexibilidad. Hablemos, por ejemplo, del eje emocional. Yo puedo ser un líder más ecuánime. Sí toco la emoción, pero no la expreso tanto. Puede ser muy funcional, por ejemplo, para un grupo de investigadores de matemáticas o para un grupo de corredores de bolsa, que se pueden sentir incómodos si mi estilo de liderazgo fuese más emocional. Pero, por ejemplo, si tengo un grupo de chicas que venden bienes raíces o que venden artículos de belleza, el ser más emocional o el mostrarme como un líder más emocional puede lograr un contacto mayor con ese grupo, que además es seguramente lo que están esperando. Recuerda que la flexibilidad tiene que ver con que seas capaz de moverte en estos ejes, pero hay un límite, y el límite es lo que tú eres y tu forma particular de hacerlo. No pierdas uno de los principales atributos que tienes como líder, que es ser auténtico. La autenticidad tiene que ver con que no dejes de ser tú para forzar un estilo que no eres. Sí es importante moverse para ser el líder que tu equipo está necesitando que seas, pero no dejes en ese intento de ser tú mismo. Hablemos del eje de contacto. En este eje, si yo tengo un grupo, por ejemplo, de vendedores que están en la calle, que tienen ya años haciendo lo que hacen, que están con los clientes, que su operación es muy rápida, si yo estoy como un líder demasiado cercano, demasiado encima de ellos, lo que voy a hacer es estorbarles. Pero si tengo un grupo de personas nuevas en una línea de producción que todavía no conocen la empresa, todavía no nos conocen, no conocen los detalles de la operación, pues tengo que tomar muchas decisiones por ellos, tengo que estar más encima, tengo que estar más acompañándolos. Me muevo en este eje dependiendo de lo que las personas con las que estoy colaborando necesitan de mí y de la forma en la que yo puedo aportarles más valor y los puedo apoyar mejor a que logren el resultado que estoy esperando que den. En el eje del control dependerá del entorno. Si estoy en una situación en la que no se están dando los números, en la que no está funcionando, las personas del equipo se empiezan a sentir perdidas, tengo que ser un líder mucho más directivo, tengo que ser un líder mucho más firme, tengo que tomar más decisiones yo sobre lo que se tiene que hacer y tengo que controlar más y tengo que asegurar más que las cosas se hagan como yo digo que se hagan. Si estoy en un entorno donde los indicadores se están dando, donde las personas saben lo que tienen que hacer, el hecho de ser un líder más conciliador me va a permitir que el equipo tenga un entorno donde pueda dar mejores resultados. En este eje del control lo que tengo que preguntarme es, bueno, ¿cuál es el entorno? ¿Cuál es el contexto que a las personas de mi equipo en este momento más les funciona que yo les genere un entorno en el que yo controle más o un entorno en el que yo los deje más libres? Hablemos de estructura. Esta es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí sí depende completamente del contexto.
Si yo tengo un equipo creativo, tengo por ejemplo un equipo de diseño, tengo que ser más flexible. ¿Por qué? Porque si yo soy demasiado metódico, demasiado estructurado, lo que voy a hacer es impedir ese proceso creativo y ese proceso de generación de ideas. Aquí tendremos que tener cuidado, porque hay momentos en los que tengo que ser más flexible cuando estamos generando las ideas, pero también en el momento de aterrizar las ideas, en el momento de generar proyectos, tendré que volverme un poco más metódico. Fíjense cómo en este sí me puedo ir moviendo dependiendo del momento y el contexto en el que estemos en ese momento. Estamos en la generación de ideas. Necesito ser más flexible, necesito ser un líder que les permita más espacio. Estamos en la parte de proyectos donde estamos aterrizando, donde estamos viendo que la investigación que se está haciendo o el desarrollo que se está haciendo sea costeable y nos pueda funcionar. Necesito ser más metódico. Este eje quizás es el más complejo. Recuerden los extremos. Podría ser un líder desconectado, cero sentido de la realidad. Viene una tormenta, pero yo me estoy tomando una piña colada y diciendo qué maravilloso clima. Pero también puedo estar en el extremo de lo hiperanalítico. ¿Qué significa? No tomo decisiones si no es con información perfectamente medible y comprobable. Ahora, en el medio puedo ser un líder intuitivo o puedo ser un líder analítico. ¿De qué dependerá? Aquí hay un principio que quizás valga la pena tomar en cuenta. Como director, como gerente, uno de los elementos que más le puedes aportar a tu posición es tu experiencia. Si te vas muy hacia el lado analítico, sí utilizas tu experiencia, pero si tomas decisiones solamente basado en números, esa experiencia se diluye. ¿Por qué? Porque solamente estás utilizando el número. La parte de la intuición ahí juega un rol importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo más experiencia, si yo he estado más en esto, si yo he tenido más exposición a lo que estoy haciendo, esa intuición se afina y esa intuición me va a permitir ver cosas que quizás desde el mismo número no se puedan ver. Entonces, ¿de qué depende que yo sea un líder más intuitivo o más analítico? De aquello que estoy analizando. Si yo, por ejemplo, voy a tomar decisiones sobre presupuesto, sobre finanzas, me ayudará más ser analítico. Pero si voy a tomar una decisión sobre una estrategia a seguir en un mercado particular en el que yo tengo experiencia, en el que yo llevo muchos años, de pronto ser tan analítico no me funciona tanto como permitir un espacio para esa intuición. Y ese espacio para la intuición es el que le va a dar verdaderamente valor a mi decisión. ¿Cómo puedes integrar esto en tu realidad? Lo primero, autoconocimiento. En cada uno de estos ejes hay un espacio en el que te puedes sentir cómodo moviéndote y un espacio en el que no. Si, por ejemplo, sueles ser una persona más reservada, una persona menos emocional, difícilmente te vas a pasar al extremo de lo superemocional, al extremo de lo muy empático. No vas a ser auténtico haciéndolo así. Entonces, repasa esos 5 ejes y trata de encontrar cuál es el espacio donde te sientes cómodo en esos 5 ejes. Y ese es tu espacio de flexibilidad. En el caso de que sea demasiado pequeño, quizá necesites empezar a trabajar alguno de esos ejes, alguna de esas dimensiones, en ampliar ese espacio en el que te puedes mover. Segundo, no te bases solamente en lo que tú piensas. Pregunta. Revisa con tu equipo. Oye, ¿tú dónde me ves? Oye, en este eje, ¿cómo me definirías? Hicimos un ejercicio en el video anterior que ya les puse en la descripción, en el que te pedía que pusieras los 5 ejes y le pidieras a tu equipo que te evaluara a ver si estabas en los extremos o qué tan extremo estabas. Ahora hazlo distinto. ¿Cuál es el rango en el que te puedes mover? Una vez que tengas definido ese rango, ya el moverte ya es simple. ¿Por qué? Porque al principio empieza a moverte donde te sientas cómodo. Poco a poco irás ampliando ese espacio, ampliando ese rango y harás intuitivo, harás un hábito el moverte en esos ejes para adaptarte y ser ese líder que en ese momento, en ese eje particular o en esos ejes particulares, la persona con la que estás trabajando está necesitando. A veces necesitará que seas mucho más empático, un poco más empático. A veces necesitará que lo dejes más libre. A veces necesitará más control. En momentos más de estructura y en momentos que seas un poco más desorganizado y le des un espacio de libertad. ¿Cuál es el espacio en el que te puedes mover? ¿Cuál es el espacio en el que te sientes cómodo? Y empieza a ponerlo en práctica. Empieza a, de manera consciente, con las personas que tienes en tu equipo, empezarte a mover en estos ejes para empezar a adaptar tu estilo de liderazgo a lo que ellos están necesitando. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.